Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés y en este nuevo video tutorial vamos a responder a Gladys, que nos ha hecho una pregunta bastante interesante en la caja de comentarios de uno de los videos del canal. Nos dice: hola Andrés, buenas noches, por favor sería posible un video de insertar líneas debajo de cada línea con datos. Ejemplo, A1, A2 y A3 tienen datos cada una de ellas y entre cada una de ellas hay que insertar un número n de líneas. Ejemplo, 10 líneas entre A1 y A2, 10 líneas entre A2 y A3 y así sucesivamente para un archivo de 100 lunes o un archivo de 100 líneas. Espero sea posible, muchas gracias. Quiero que te des cuenta, Gladys, que esto es muy sencillo utilizando las funciones adecuadas para crear una fórmula dentro de Excel. Lo primero que voy a hacer es que voy a crear, por ejemplo, los datos de muestra que tú me estás diciendo en A1, A2 y A3. Voy a utilizar este rango de celdas para colocar datos aleatorios y para simular que son las celdas A1, A2 y A3. Voy a ponerle un relleno rápido de color blanco con un borde inferior en negrita y aquí voy a colocar datos 1, lo arrastro hacia abajo, luego coloco datos 2 y datos 3. Fíjate que estos tres datos están simulando las celdas A1, A2 y A3. Que voy a colocar aquí la cantidad de veces que tengo que repetir otra cadena de texto. Voy a copiar este formato y lo voy a pegar por acá y voy a colocar el valor de 10 como tú me lo estás indicando dentro de tu comentario. Y aquí abajito voy a colocar, por ejemplo, el relleno, el cual tengo que repetir, es decir, una cadena de texto que voy a lograr repetir 10 veces y voy a colocar en el medio de cada uno de los datos. Por ejemplo, voy a crear una cadena de texto que diga hola mundo, le voy a dar un enter y listo. ¿Qué voy a intentar hacer? Voy a intentar hacer mediante el uso de una fórmula que voy a colocar acá, fórmula, voy a copiar este formato rapidito y lo voy a pegar por aquí. Voy a crear una fórmula que utilice a la función LED. ¿Para qué sirve la función LED dentro de Excel? Para crear cálculos intermedios o valores intermedios, asignárselos a nombres y posteriormente hacer un mega cálculo que me permita reducir el tamaño de una fórmula de manera considerable. Voy a crear un primer nombre, por ejemplo, que se llame datos. Fíjate que lo creo sin ningún problema. Guión al piso datos se carga dentro del argumento llamado nombres y seguidamente en el valor asociado a ese nombre voy a asignar, por ejemplo, estos tres valores que hacen referencia a datos 1, datos 2, datos 3. Perdón, a datos 1, datos 2 y datos 3. Estoy silenciando ahí el móvil, lo siento mucho. Y ahora voy a colocar en el segundo nombre la cantidad de veces que tengo que repetirlo. Para ello voy a crear un nuevo nombre que se llame cantidad y le voy a asociar este valor que se encuentra dentro de la celda asociado al 10. Y por último voy a colocar el relleno con el cual voy a repetir 10 veces o la cantidad que tú le especifiques y le voy a asociar el valor de esta otra celda que se llama hola mundo. Voy a dar un al enter y voy a crear otro nombre, pero que hace parte ya de la lógica de negocio de la fórmula, es decir, voy a repetir el relleno. Voy a colocar aquí un guión al piso, coloco relleno R de relleno repetido y seguidamente voy a utilizar a la función secuencia para repetir, por ejemplo, un número 10 veces. Fíjate que la función frecuencia tiene dos argumentos, uno llamado filas y otro llamado columnas. Tiene dos más, pero no los voy a utilizar. En este caso, ¿qué sucede si yo le digo créame una secuencia de 10 filas por una columna y evalúo a dicha función secuencia? Fíjate que ella me está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora bien, recuerda que dentro de la prueba lógica de la función sí, un valor entero mayor o igual a 1 se comporta como un verdadero. Obviamente el 0 es un falso, pero como no hay ceros, no voy a evaluar la parte falsa. Por ende, si yo evalúo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y dentro del valor sí verdadero paso el valor, por ejemplo, de esta celda que es hola mundo, aprecia muy bien que si yo evalúo con F9 o bien coloco aquí el cursor para sacar el tooltip,
está hola mundo 10 veces, aquí coloca que la matriz sigue con puntitos, pero estoy imprimiendo 10 veces la palabra hola mundo. ¿Qué voy a hacer? Voy a reemplazar este 10 por el número, o por el nombre más bien llamado cantidad, que contiene el número de 10. Y ahora este valor, que es la parte verdadera de la función sí, la voy a reemplazar por el relleno, es decir, lo que se encuentra dentro de la celda D6. ¿Qué pasa si yo evalúo ahora la función sí? Pues fíjate, me devuelve un error de nombre porque todavía los nombres no están creados o evaluados dentro de la función let. Voy a dar un al enter, voy ahora a saltar directamente al cálculo de la función let y voy a utilizar a la función reduce. ¿Qué hace la función reduce? Itera un acumulador a través de un lambda interno que va sumando o acumulando el valor en esa variable para últimamente, o al evaluar la función, imprimir el valor del acumulador. Fíjate que si yo abro un paréntesis, me dice en el primer argumento initial value, que es el valor con el que se va a inicializar el acumulador. Yo, por ejemplo, le puedo colocar una cadena de texto vacía, pero para hacerlo mucho más práctico y para hacerlo este ejercicio mucho más diciente, le voy a colocar, por ejemplo, C de cadena, o le voy a poner así, mira, C minúscula de cadena, y le coloco inicial, que es una cadena de texto inicial porque la estoy encerrando dentro de un par de comillas. Ese va a ser el valor del acumulador en la primera iteración que haga la función reduce. Posteriormente, en el array voy a tomar el nombre de datos, que hace referencia a la celda B3 a B5, que contiene datos 1, datos 2, datos 3 o lo que tú le quieras pasar, y seguidamente en el último argumento llamado función voy a operar mediante el uso de lambda. Es decir, reduce es una función ayudante de lambda que itera tantas veces como elementos tenga la matriz de su segundo argumento. Ahora bien, ¿qué necesitamos en lambda? Necesitamos una variable que recepcione el valor del acumulador con el valor inicial. Ahora, en el segundo parámetro de la función lambda necesito crear otro valor que recepcione cada elemento de la matriz que yo le pase a la función reduce, que va a contener aquí el nombre de datos. Por ejemplo, yo sé que en datos van a llegar datos 1, datos 2, datos 3 en 3 ciclos diferentes e independientes. Entonces yo voy a crear, por ejemplo, una variable o un parámetro que se llame elemento, en donde voy a ir volcando en cada ciclo el valor de datos 1, luego el valor de datos 2 y luego el valor de datos 3. Fíjate que no necesito más nombres porque la función reduce no me obliga a mí a declarar más nombres de manera obligatoria, valga la redundancia, dentro de su lambda interno. Por tanto, yo ya voy a ejecutar el cálculo dentro de este lambda, y el cálculo lo voy a lograr con una función llamada apilar en vertical, que apila de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Y qué voy a apilar? Voy a apilar el valor del acumulador dentro de este nombre, y seguidamente voy a apilar el valor del elemento que me va a llegar cargado con uno de los datos en cada uno de los ciclos, y por último voy a cargar el relleno repetido, que básicamente es repetir 10 veces el valor de la matriz o el valor de esta celda que yo le pase dentro de la matriz de datos para cada una de sus iteraciones. Fíjate muy bien, voy a cerrar a la función apilar en B, luego cierro a la función lambda y luego cierro a la función reduce. ¿Cómo opera esto? Para que tú lo entiendas, o cómo opera la función reduce. En el primer ciclo voy a cargar el valor de este initial value, que es cadena inicial. Lo voy a cargar dentro de la función lambda en el acumulador. Y voy a tomar uno de estos elementos, que quiere decir datos 1, y lo cargo acá como toda la matriz, y luego lo desplazo al nombre llamado guión al piso elemento dentro de lambda. Y luego se lo tiro directamente a esta matriz con el valor del acumulador en la primera instancia, y tomo luego el relleno, que va a ser 10 veces repetir la cadena de texto hola mundo, y lo imprimo como resultado. Luego, este resultado de la función apilar en B se va a cargar directamente en el valor de la variable acumulador del siguiente ciclo. Aquí ya no volvemos. ¿Listo? Está cargado el valor, la cadena de texto llamado cadena inicial, y 10 veces la palabra hola mundo o la cadena de texto hola mundo.
En el segundo ciclo se toman esos 11 elementos, el valor del acumulador más 10 veces la cadena repetida, el valor de la cadena inicial más datos 1 más 10 veces la cadena repetida, serían 12, no 11, y se tiran nuevamente dentro de la variable acumulador. Y esta variable acumulador se itera nuevamente en el lambda, se toma nuevamente el valor del elemento que sería datos 2, que llegaría cargado aquí directamente, y luego se tira aquí dentro de la variable elemento y se carga dentro de esta otra variable y se suma al relleno de otros 10. Fíjate, si yo vengo y cierro aquí a la función, en este caso let, con el paréntesis, evalúo con enter, estoy imprimiendo la cadena de texto inicial del acumulador, luego datos 1 y 10 veces el elemento. En el primer ciclo se imprimen 12 elementos, fíjate, pero hacen referencia a 11, que sería datos 1 más 10 veces la cadena de texto repetida. Luego venimos con datos 2 y 10 veces la cadena de texto repetida, y luego venimos a datos 3 y 10 veces la cadena de texto repetida. Ahora bien, esto no hace parte, yo hubiese podido imprimir un vacío, pero igual necesito eliminarlo. Para ello voy a utilizar a la función excluir, la cual me permite excluir valores dentro de una matriz. Si el número es positivo, elimina de arriba hacia abajo. Si el número es negativo, elimina de abajo hacia arriba. En el primer argumento voy a tomar, en el argumento llamado matriz, voy a tomar el retorno de la función reduce, y posteriormente en la cantidad de filas a eliminar le digo elimíname la primera, siempre la primera fila. Voy a cerrar aquí a la función let nuevamente, creo que debería funcionar, vamos a ver. Y está evaluando directamente los 10 primeros o las 10 primeras cadenas de texto hola mundo más datos 1, como tú lo pediste. Luego venimos aquí a datos 2, 10 veces hola mundo, y luego a datos 3 y luego hola mundo. Imagínate que la matriz tenga otro elemento, pues sencillamente creamos una pequeña listica aquí con control T. Le decimos la tabla tiene encabezados, le cambiamos por ejemplo el nombre a base de datos, así mira, lista, le damos un enter y en la fórmula no pasamos una referencia directa de B3 a B5, sino pasamos directamente el campo llamado datos de esa tabla llamada B de lista, evaluamos con un enter y fíjate ahora que si yo coloco por ejemplo datos 4, pues estoy creando en la parte inferior otra cadena repetida con datos 4 y 10 veces la cadena de texto hola mundo. Suponga por ejemplo que voy a imprimir 2 veces la cadena de texto hola mundo, y aquí por ejemplo reemplazo el relleno por mi relleno. Vamos a ponerlo así, mi relleno, y estoy creando datos 1 2 veces, datos 2 2 veces, datos 3 2 veces y datos 4 2 veces. La cadena de texto repetida. Si queremos por ejemplo colocar ahora datos 5, fíjate cómo se va creando la matriz de manera iterativa mediante el uso de la función reduce. Espero, Gladys, que este tutorial sea de mucha utilidad para ti, lo hayas entendido, y a las personas que ven también los videos que lo hayan entendido y lo puedan aplicar en cualquier caso que les parezca conveniente. Mi nombre es Andrés, como siempre, y nos vemos en el siguiente video tutorial. Hasta pronto y chao.